neurogliales, le voy a decir la microglia. Y cuando usted piensa en microglia, piensa en macrófago, piensa en fagocitosis, piensa en muerte. La microglia es una célula importante porque es la que se encarga de hacer toda la parte de vigilancia del sistema nervioso. Todo elemento extraño en el sistema nervioso, toda célula que quiera matar, todo lo que quiera eliminar, lo hace la microglia. Entonces la microglia entra dentro de ese sistema que yo le conté, el sistema fagocítico, los macrófagos que matan, que asesinan. Lo coloca ahí en esa historia. Si le colocan por ahí microglia, usted escoge fagocitosis, muerte. Y me quedan estas dos, y con eso termino. Dentro de la historia de células neurogliales, aparecen dos grupitos. Recuerde que el sistema nervioso necesita un líquido que lubrique, que bañe, que le sirva de protección, de humidificación al sistema nervioso. Pero se llama líquido cefalorraquídeo. La historia del líquido cefalorraquídeo como líquido donde está suspendido, sumergido, todo lo que es nervios, médula, encéfalo, cerebelo, todo el sistema nervioso, recuerde que está bañado en líquido cefalorraquídeo. Entonces tengo que saber, como mínimo, dónde se produce y lo otro, cómo lo transporto, cómo recorro, porque como es un líquido y circula, todo lo que circula tiene que avanzar, tiene que tener un transcurrir. Entonces voy a utilizar dos cosas en el sistema nervioso. Uno, plexo coroideo. Las células, dentro de las células neurogliales, hay que hablar de unas células que le coloco el nombre de plexo coroideo. Los plexos coroideos producen líquidos cefalorraquídeos. Una vez le hago la relación de los plexos coroideos son parte de una historia del sistema nervioso y le coloco la función de la producción de líquidos cefalorraquídeos. Y la última historia se llaman células ependimarias. La parte ependimaria del sistema nervioso son huequitos, son conductos. Y por esos conductos y esos huequitos es cuando te transita, fluye el líquido cefalorraquídeo. Es un sistema de conductos que está en el sistema nervioso para que el líquido cefalorraquídeo viaje y haga el trabajo de humedecer, bañar, alimentar a las células del sistema nervioso. Y listo. Eso es lo mínimo que usted tiene que saber del sistema nervioso. Esos dos componentes como tal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es tan fácil. Sobre todo lo complejo, algo facilito. Lo otro que debo entender, porque tiene implicaciones, es la parte de sinapsis. Entonces recuerden que le conté, tengo cuerpo, tengo dendrita y tengo axón en una neurona. Esta otra neurona tiene lo mismo. Esta neurona tiene un cuerpo, tiene dendrita y tiene axón. La historia de sinapsis es la manera en la cual, o es el proceso mediante el cual se da intercomunicación entre dos neuronas. Le conté que tiene que ser el axón de una neurona con mi dendrita, pero no siempre es así. La comunicación puede ser de diferentes maneras. Lo importante es tener el concepto del término. Siempre que usted hable de sinapsis, está hablando de contacto,
está hablando de transmisión de impulsos. El término sinapsis implica esa condición necesaria para que un estímulo viaje de una neurona a otra. Y le dicen que puede haber varios tipos de sinapsis. ¿Cómo las clasifica? Las puede clasificar es cómo contactan o qué parte de las neuronas están contactando, o la puede clasificar dependiendo de quién facilita el contacto y quién provee o puede dar mejor conductividad a ese estímulo. Ya se lo explico, son dos familias muy sencillitas. Bueno, siguieron hablando. Cuando quiero clasificar la manera en que contactan, pues fácil, mire lo que dice la figura. Hay varios tipos de sinapsis. Usted puede encontrar sinapsis que van. La típica, el axón de una neurona con la dendrita de otra, la que le conté de ejemplo ahorita. Pero también le dije que no era la única. Entonces yo puedo encontrar que un axón de una neurona contacta con el cuerpo de otra. Entonces le digo que es una sinapsis axosomática. El axón con el cuerpo. O también puedo encontrar que dos axones estén en contacto. Entonces les digo axónica. Entonces tengo diferentes maneras de contactar, diferentes maneras de hacer sinapsis. No es solamente dendrita, no es solamente axón. Me hago entender el contexto con ese ejemplo. Y la última parte, este último mecanismo de conducción, quiero que lo tenga por algo. A uno le dicen que puede ser químico o que también puede ser eléctrico. Bueno, ya le conté de imaginarse el estímulo nervioso como la conductividad parecida a lo de los cables de corriente. Son estímulos que llegan y que simplemente se transmiten a través de. Entonces la parte eléctrica no tiene manera o no es tan difícil entenderla comparándola con esta parte eléctrica de los bombillos. El problema de la sinapsis está en entender la parte química. Siempre que hablemos de transmisión de estímulos, tengo que pensar en esas dos grandes historias. Que el estímulo se dé porque hay un contacto y hay una pues nombre. Hay un contacto, hay un estímulo, para no ponerle tanto tiza a la cuestión. Siempre que necesito hacer una transmisión de información entre una neurona y otra, puedo hacerlo a través de un estímulo que viaje entre las dos neuronas y que el estímulo sea eléctrico. Pero también puedo encontrar que el estímulo no sea eléctrico, no se dé el contacto, sino que necesito que alguien favorezca ese contacto y haga que el estímulo sea mejor tanto recibido como también se dé con más fuerza. Ahí entra la historia química. Y cuando piense en sinapsis química, tiene que pensar en un término que se llama neurotransmisores. Transmitir, neurotransmisor. Miren que el término transmitir le está diciendo de que es eso, movimiento de información. Neurotransmisores, hay más de 100, 200 neurotransmisores. No le voy a traer 200, solamente quiero que tenga dos muy presentes en esta historia. Y esta historia se llama sistema nervioso autónomo.
Esta historia se llama parasimpático. Y acá se llama simpático. Necesito en toda la estructura del cuerpo, no solamente la región cervical, craneofacial, sino torácica, abdominal, pélvica. Ahí el reproductor masculino externo, interno, de los dos géneros, miembro, todo, en todo el cuerpo. Necesito una historia autónoma. La historia autónoma, recuerde que está amparada en estas dos categorías. Y necesito buscar qué o quién va a favorecer que estos estímulos sean más rápidos. Para el simpático, le voy a colocar el neurotransmisor, se llama la adrenalina. También se llama noradrenalina. Y esto se produce en unas glandulitas que están encima del riñón, se llaman las glándulas suprarrenales, encima de los riñoncitos. Dígame 10 cosas que hace el sistema simpático. Piense en un parcial con una sola hoja, que ya encontré el parcial, que es para desarrollarlo. Me va a llenar una hoja completica de conceptos, es en desarrollo. Y quiero que me hable de simpático. ¿Qué me contesta? A estas alturas quiero que tenga una percepción de qué es el sistema nervioso simpático en usted. ¿Qué le favorece? ¿Qué le cohíbe? ¿Qué le facilita? ¿Qué le bloquea? Entonces, con el sistema nervioso simpático, hagamos 10, así miren. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria. Con él va a ser vasodilatación, hace que sus vasos sanguíneos se aumenten de tamaño, o sea, para que llegue más sangre. En los bronquios aumenta el diámetro de los bronquios. Entonces se hace broncodilatación, usted respira mejor, con más fuerza. En la parte glandular, generalmente lo simpático bloquea la producción de una glándula. Generalmente lo parasimpático favorece la secreción de una glándula. En lo genital, el simpático es responsable de la eyaculación y parte del orgasmo. En la parte de diagnóstico, cuando usted revise una parte craneal, los estímulos a nivel de pupila, la pupila se dilata por un estímulo simpático. Uno dice que hay una midriasis, o sea que se aumenta la agudeza visual cuando usted tiene un estímulo simpático. Mira hasta dónde se lo llevo. Aumenta la frecuencia cardíaca, entonces también entienda que aumenta la presión arterial. Y si pensamos en parasimpático, puede ser lo opuesto. Entonces el parasimpático baja frecuencia cardíaca, baja frecuencia respiratoria, produce vasoconstricción, broncoconstricción, la pupila se cierra, se disminuye la agudeza visual, pero usted va a secretar más saliva, va a tener mayor movilidad de vísceras abdominales. Cuando usted siente que la víscera hace ruido, usted siente que la víscera se contrae, que tiene hambre, es el parasimpático que la está contrayendo. Todo lo que tenga que ver con la parte digestiva, desde la producción de saliva, la lubricación del tubo digestivo, la contractilidad de toda la vía digestiva, es estímulo parasimpático. Entonces no me deje la hoja vacía, el día del parcial me la llena, me la puede llenar con los estímulos. ¿Para qué le cuento la historia? Por eso. Aquí hay algo que le compete y le compete bastante. Dígame que ya se dio cuenta o no se dio cuenta.
Hay algo ahí que le compete, le interesa muchísimo. Dígame que lo vio. Y si lo vio, dígame qué es. Duro. Bien duro. O mejor, ¿algo a él le interesa o no? Sí le interesa y bastante. Lo del bloqueo de la producción de glándulas salivales. ¿Cómo es el cuento? Lo de la producción de la producción de secreción de las glándulas salivales. Bueno, ahí, pero no va por ahí. No afecta tanto. Igual una boca seca se maneja. No tiene mayor problema. Hay algo sistémico ahí que le interesa. Miren, estoy contando que hay un neurotransmisor que se llama adrenalina o noradrenalina y que es fundamental para que el sistema nervioso simpático se exprese. Le puse ejemplos de todo lo que puede llegar a suceder cuando el simpático se prende, cuando el simpático se activa. Pero lo que le coloco ahí es para que se acuerde de que usted en cada cartucho de anestesia que usted coloque va lidocaína y va adrenalina. Entonces usted en su vida diaria y en cada vez que coloque anestesia le está colocando adrenalina al paciente. La historia que le estoy contando es para que sepa hasta dónde puede llegar a causar una alteración sistémica colocar una mala técnica de anestesia. La anestesia no es mala. A mí no se me ha muerto el primer paciente, y es lo que tuve varios que tenían grandes riesgos de que la anestesia se pudiera. Pero lo importante es no colocarla dentro de un vaso sanguíneo. Es lo único. De resto, recuerde que hay una historia de neurotransmisor que se produce en el cuerpo. Lo produzco en mi glándula suprarrenal y que controla toda la parte autónoma. Pero que hay elementos extraños, y en este caso lo que usted coloca, su anestesia, que tiene adrenalina en pocas concentraciones, pero la tiene, y que puede llegar a ser de pronto una sustancia que al usted colocarla provoque ciertas condiciones no deseables en el paciente. Lo importante no es no colocarla, es saber colocarla y colocarla bien. ¿Listo? Ese es el mensaje, ese era el cuento. Y para el parasimpático, ya para terminar esta parte, voy a utilizar un neurotransmisor, se llama la acetilcolina. Entonces, si tengo acetilcolina, todos los estímulos parasimpáticos viajan perfecto. Esta acetilcolina, inclusive la puedo ubicar, eso no me lo voy a contar, no me interesa. Solamente dejo ahí en acetilcolina. Esta sí me interesa. Y siempre que tenga adrenalina o noradrenalina, sé que el sistema nervioso simpático va a trabajar y va a funcionar perfecto. Son los neurotransmisores y es la historia de sinapsis y conductividad nerviosa visto desde la parte química. Dígame que quedó claro el concepto. No problema. Listo, me voy de aquí. Listo.